Hola, saludos cordiales. Este es el Ministerio Juicio Investigador, con el propósito de despertar conciencias, sin proselitismo religioso o político. El único propósito que tenemos es que todos tengamos la oportunidad de conocer qué es lo que está ocurriendo en este planeta. He oído comentarios acerca de quién está dominando las cuerdas de este mundo, la política, la economía, la religión. Hay diversas opiniones, infinidad de ellas. Es muy importante comprender la historia. Es el método eficaz que el Dios del cielo nos heredó. Podrán predicar a Buda, a Guadalupe, a Hare Krishna, a lo que Shiva, pero no hay historia detrás de ellos, una historia eh, que es consecuente, que trasciende edades. Y aunque no creo en religiones, la Biblia es muy clara como regla de fe en el método historicista. Nos habla en el libro de Daniel de cuatro bestias que representan poderes políticos que trascienden a través de la historia mundial. Y menciona a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Hasta ahí. En el capítulo 2, Dios le muestra al profeta Daniel, bueno, a Nabucodonosor, y Daniel es el intérprete, Dios a través de Daniel, de un sueño, una visión que tuvo el rey Nabucodonosor, pero que lo inquietaba, pero no se acordaba que había soñado. Convocó a todos sus sátrapas, videntes, astrólogos, sátrapas, todos. Y la orden era que le dijeran qué es lo que soñó y su interpretación. Ellos contestaron que no había ningún ser humano en la tierra que pudiera hacer eso. Díganos el sueño y se lo interpretamos, pero no podemos saber lo que usted soñó. Él dio un tiempo de prórroga y si cumplido ese tiempo no le traían la respuesta, todos morirían. Así que Daniel invocó al Dios del cielo, pidió sabiduría y Dios se lo reveló. Y le dijo, oh rey, aquí está el sueño y la interpretación, pero no soy yo el que lo va a decir o interpretar, sino que el Dios del cielo, el que quita y pone reyes, me ha dado esta información para ti. Perdón. Primero que nada dice, Él es el que quita y pone reyes, y tú estás aquí con un propósito de sancionarnos por desobedientes. Así que Él te ha puesto en dominio de estas tierras. El sueño que tuviste fue una estatua, cabeza de oro, pecho de plata, cadera de bronce, piernas de hierro y los pies, mitad barro cocido, mitad hierro. La interpretación es de que tú representas la cabeza de oro, el principal, el primer imperio que domina la tierra. Después de ti vienen otros reinos. El rey se quedó sorprendido y honró al Dios del cielo a través de Daniel. Historia corta. En el capítulo 7 de Daniel, Dios le revela a Daniel en forma de bestias, de manera simbólica, en forma de bestias, la misma visión, solo que en forma de bestias, ya no elementos. Un león con alas, un oso más levantado del lado derecho, con tres costillas en la boca, un leopardo con cuatro cabezas y alas, y al último, una bestia horripilante, un dragón horrible. Y le demostró que esos eran los cuatro imperios que iban a suceder en este planeta. Y que al final Dios destruiría a este sistema político religioso que haría justicia a este planeta, a su pueblo. Y así fue.
Siguiendo este método no podemos perdernos. Hay que recordar que ah, Babilonia representa al león, las alas representan la rapidez de sus conquistas, el imperio dorado. Medo-Persia, el oso, levantado más de un hombro, que representa el poder entre Darío y Ciro. Ciro tenía el mayor poder, se unió Medo-Persia, los medos y los persas, y las costillas representaban tres naciones capturadas: Lidia, Egipto y Babilonia. El leopardo, con alas, igual la rapidez de sus conquistas, representaba a Alejandro el Grande, un gran conquistador, muy joven, por cierto, que tenía cuatro generales: Lisimaco, Ptolomeo, Casandro y Seleuco, que representan las cabezas de ese leopardo. Cuando muere Alejandro el Grande, estos cuatro generales se pelearon el territorio de Europa. Fue así que Grecia aprovechó la oportunidad cuando venció a Medo-Persia. Ahora Grecia representa ese leopardo. Pero mientras ellos están peleando el territorio, pues viene Roma, Roma pagana, y los vence, comienza a reinar a partir del 176, si no me equivoco, antes de Cristo. Y fue hasta el 476 que fue vencido por Odoacro, uno de los reyes bárbaros. La Biblia los menciona como en forma de trompetas, es decir, alarmas históricas, eventos históricos. Esas cuatro trompetas representan a Alarico, Genserico, Atila y Odoacro. Muy rápido porque la historia es muy larga, pero pueden investigarla. De hecho, lo pueden encontrar incluso en History Channel. Ahí está acerca de estos reinos bárbaros que surgieron en Europa y pelearon contra Roma. Finalmente Odoacro entró, venció a Roma y entró hasta Constantinopla, la segunda capital que había fundado Constantino. Por lo tanto, Roma pagana quedaba desarticulada. En la quinta trompeta del Apocalipsis representa al Imperio Otomano, a los musulmanes. En la sexta, a Turquía, quien su poder duró hasta 1840. Es más sorprendente que en la séptima trompeta surge un movimiento histórico bíblico en 1844, que proclama el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12. Si nosotros seguimos este método historicista, no hay por qué temer, a menos que olvidemos las grandes bendiciones y la protección que el Eterno nos ha dado. Ahora, he empezado este tema por ahí porque si no conocemos la historia, estamos condenados a repetir los mismos errores, las mismas tragedias. Y la ignorancia no solamente nos confunde, sino nos pierde y nos mata. La ignorancia voluntaria. Entonces, ah, habría que esperar un tiempo entre que Roma pagana se iba a convertir en Roma papal. Y esto, hubo un lapso de tiempo. Constantino, el fundador de la Iglesia Católica Cristiana, o el cristianismo romano, antes de morir, dejó un edicto que el poder del Estado se le debería entregar al obispo de Roma. Y bueno, Satanás ha trabajado muy bien en esta trama, en esta historia, y utilizó a los merovingios, Clodoveo, el rey Franco, que supuestamente se convierte al cristianismo, y apoya el edicto de Constantino, ah, para apoyar, en este caso, a Justiniano, el último rey romano que se convierte en el primer obispo de Roma, que vendría siendo el papado. Así que ayudó eh, en sus guerras, combatió y destruyó a eran los vándalos y ostrogodos de raíz. No quedó nada. Es por eso que el libro de Daniel menciona un cuerno pequeño que surge.
pero nunca se permanece pequeño, sino que crece gigante. Y en esto sabemos que estos títulos que se le han dado al papado como el hombre de iniquidad, el hombre de pecado, el misterio de iniquidad, el hijo de perdición, el hombre de pecado, la bestia de Apocalipsis 13, todos esos títulos, Dios los ha profetizado. Entonces, no estamos inventando una historia. Pero lo que me agrada es de que hay una historia que demuestra la realidad, la existencia del Dios del cielo, aunque no lo podemos ver. Es decir, si nosotros tratamos de buscar el método científico, tratando de demostrar el ADN de Jesús, pues no lo vamos a encontrar, no existía en ese entonces, ¿verdad? Pero sí existe el método histórico. En el método histórico se puede demostrar todo lo que acabo de hablar, que lo pueden encontrar en internet o en el canal de historia, y, y está plasmado ahí. Hay una historia, hay una secuencia de eventos, fechas, nombres, lugares que demuestran que Jesucristo vino a esta tierra, nació de mujer, de carne y hueso, lo asesinaron, fue un sacrificio que cumple una promesa para el pueblo de Dios y resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y prometió volver. Ahora bien, Satanás está trabajando para que no creamos en esta hermosísima historia y promesa. En el 538, Justiniano se declara cabeza de iglesia corrector de herejes. Y miren qué interesante. Eh, los derechos humanos internacionales fueron, am, ¿cómo se dice?, planeados, inspirados por Justiniano. También lo pueden encontrar en internet. Después los promovió Napoleón más adelante, pero fueron promovidos por Justiniano. A partir de ahí, el enemigo aprovecha para establecer el sistema educativo y imponer también la clase de los derechos humanos. Ah, tengo en mis manos aquí una constitución política de Estados Unidos mexicanos y un código de derecho canónico que también es una constitución del papado. Es por eso que enseñan derecho romano. Esto no es nuevo. ¿Por qué no derecho americano? Derecho romano. A partir del derecho internacional que proviene de Justiniano, el primer, digamos, bueno, si tuviéramos que definir dónde nace el papado, pues nace en Constantino, el último emperador pagano que supuestamente se convierte al cristianismo, pero es una farsa. Tuvieron que bautizarlo ya muerto para poder seguir con esta farsa y hacernos creer que él se convirtió al cristianismo, que fue otro Saulo de Tarso que se convierte como Pablo y bueno, muy parecido a la supuesta conversión de Constantino. Incluso proclamó la primera ley de descanso dominical oponiéndose al sábado semanal, séptimo día, Éxodo 20, verso 8, y fue el 7 de marzo del año 321. Ok, ahí nace el papado. Pero a través del concilio de Nicea en el 325 se imponen las doctrinas romanas, según la interpretación romanos, es decir, para poder unir sincretismo, para poder unir a las religiones paganos y cristianos, pues había que mezclarlo todo, ¿no? Cristianizar los ídolos paganos, así de fácil. Y con tal de que los cristianos ya no fueran perseguidos, pues aceptaron, ese es el sincretismo. Cuando una iglesia está a punto de perderse, busca el apoyo de otra y confunde y vencerás. Entonces, así fue. Ah, pero cuando se declara cabeza de iglesia corrector de herejes fue en el 538 después de Cristo. ¿Cómo demostrar que Jesucristo de otra manera existió? Bueno, hay que recordar también que los historiadores, incluso nos los enseñaron en las escuelas, el conteo de la línea del tiempo existe de antes de Cristo y después de Cristo. Hasta los ateos tuvieron que conocerlo así, comprenderlo así. Bien, entonces, les decía que tengo aquí la Constitución Política. Y comento esto porque una vez me entrevistaron en radio y me dice el locutor, ¿ya vas a meter religión? Le digo, no, amigo.
La religión que conocemos hoy la impuso el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se hace pasar como si fuera Dios, se siente en el trono de Dios, que dice que perdona los pecados y que es infalible. ¿Qué es primero, el Estado o la iglesia? Buena pregunta. La iglesia. La iglesia proviene del cielo, pero hay solo una iglesia verdadera. Tiene sus características, almas fieles que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Que predican exactamente lo que Jesucristo vino a predicar, a ponernos el ejemplo, y que a través de las Escrituras se nos muestra claramente cuál es el propósito de Dios. El Estado surgió después. Habrá que comprender qué significa sociedad civil, sociedad privada, am, o sociedad libre, perdón. Sociedad civil es un conglomerado obviamente, de gente que se establece en una zona, un territorio, nombran un monarca, delinean las fronteras y también aprueban leyes de todo tipo. La sociedad libre, el propósito de Dios era que viviéramos en el campo y que cada quien produjera sus propios alimentos sin necesidad del dinero. Pero no fue así. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran más atractivas y por cierto no se refiere a los ángeles, porque los ángeles no tienen sexo. Solo dijo Jesucristo cuando le dijo a los fariseos que no entendían ellos los misterios de Dios, que en el cielo seremos como los ángeles, si es que lo logramos, claro. Que los ángeles no pueden reproducirse, son espíritus. Así que los hijos de Dios se refiere a la descendencia después del diluvio de Sem. Tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. La maldad vino a través de los descendientes de Cam. Cam, Cus, Nimrod, poderoso cazador. Ya hablamos de Babilonia, entonces Nimrod contra Dios. Pero los hijos de Dios, pues vieron que las mujeres las hijas de los hombres, no es que eran más hermosas, sino que eran más sensuales. Eso es. Y tomaron mujeres para ellos mismos. Comienza el desorden. Ah, así que tenemos estos imperios, aunque ocurrieron otros de gran relevancia, como los egipcios, los asirios, los fenicios, este, am, el imperio asirio fue fundado incluso por Nabucodonosor también, los asirios. Y de ahí para allá bastantes otros imperios, bastantes culturas, como la raza se fue esparciendo, reproduciéndose sobre la faz de la tierra. Sin embargo, estos cuatro imperios que acabamos de mencionar del libro de Daniel, pues son los más sobresalientes y eso es lo que más nos importa. Por lo tanto, Roma no ha muerto, no solamente sufrió una metamorfosis de Roma pagana a Roma papal, eso es todo. Fue herida de muerte, lo dice Apocalipsis 13. En 1798 Napoleón Bonaparte arrestó al Papa Pío VI por los crímenes a la humanidad y porque los jesuitas los habían financiado para restablecer la orden de los jesuitas que había sido destituida por Clemente XIII. Así que todo fue planeado. Ahora los jesuitas son el ejército secreto del Vaticano y están llevando y controlando el nuevo orden mundial. Bien, am, todo lo que ocurre a un país, por ejemplo, lo que le ocurre a Venezuela, es, es de vital importancia para todos nosotros. Quizá pensamos que no nos ocurre en Guatemala, no nos está ocurriendo en esos momentos, no está ocurriendo en Costa Rica. Es simplemente, son brotes que ¿cómo se dice? Son movimientos en el juego de ajedrez de los jesuitas para establecer el nuevo orden mundial. Solo que tienen que alinear a todos los países, enderezarlos, porque se habían salido de control después del siglo XIX, tempranas fechas del siglo XIX, ¿verdad? Cuando los jesuitas fueron expulsados del continente americano. Por ahí tengo un documento de Carso que da hasta los nombres de los jesuitas, lo que les fue confiscado por cada país en todo el continente americano y el año en que fueron expulsados. Tendrían que regresar, pero sería a través de la educación, de una manera muy sigilosa, sutil.
pero la más astuta e inteligente. La educación es cambiar la mente, es controlar, dominar las conciencias, formar a los agentes de cambio. Eso es. Entonces, am, curiosamente, las constituciones o las fiestas de independencia de los países del continente americano van en ese orden consecutivo, después de septiembre, en ese orden. Así que las leyes de reforma de 1857 en México tuvieron lugar a partir de Benito Juárez, un masón de grado 33 que fue entrenado por el rito de York, antiguo y aceptado, capacitando a algunos mexicanos que tendrían que participar en enderezar las sendas que los jesuitas ya habían torcido. Pero cuando digo enderezar las sendas, no me refiero a que quedaron derechas, sino que doblarlas hacia el otro lado, enderezarlas y doblarlas hacia el otro lado. Entraron los masones al poder, expulsaron a los jesuitas, expropiaron todo lo que poseían, lo que habían confiscado en la nación. Educación, cementerios, escuelas, hospitales, templos y territorio. Y hubo un tiempo en México, y cuando quiero enfatizar en lo que acabo de mencionar, de que lo que ocurre en un país atañe a los demás países. Todos estamos en la misma jugada, ¿verdad? Quizá piensas de que lo que le ocurrió a Venezuela, arrestaron a Maduro, aplausos, miren, seguramente Maduro ha sido un tirano socialista que pertenece al Foro de Sao Paulo y que es entrenado por los jesuitas. Arturo Sosa, el Papa Negro, es el que los educó desde Hugo Chávez. Y todo es un plan con maña, una estrategia muy astuta de parte de los jesuitas para distracción. ¿Sí? Problema, acción y solución. Primero había que detener a Venezuela porque era uno de los países más productivos en el continente americano, con grandes fuentes de riqueza natural. O sea, en todos los aspectos, Venezuela ha sido un país hermosísimo, muy próspero y con gente muy linda, me consta. Pero el problema de Venezuela fue un problema moral, de índole moral, la corrupción. Igual que le pasa a todos los países, ¿no? La corrupción. Comenzó a carcomer ese cáncer a la nación, de tal manera que los jesuitas levantan su solución y dijeron, vamos a levantar movimientos armados y vamos a levantar un caudillo, que fue el alumno de Arturo Sosa, el Papa Negro, y vamos a financiarlo. Curiosamente, también se financió desde Estados Unidos. Mira qué interesante. Bueno, Estados Unidos también financió la Segunda Guerra Mundial a Hitler. Lingotes, cargamentos pesados de lingotes de oro y dinero salieron de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo es posible si supuestamente Estados Unidos trabajaba en la Triple Alianza, ¿verdad?, para derrocar a Hitler? Bueno, cosas que pasan. Por eso hay que ir comprendiendo la historia, para no perder el camino, el rumbo. Es como una brújula. Entonces se levanta Hugo Chávez. La muerte de Hugo Chávez fue provocada. Había que acelerar el paso porque lo llevaba ya muy lento. Es que cuando ellos nombran un peón del ajedrez, estos a veces se adueñan de la situación y sienten que eso les pertenece cuando hubo un pacto dentro de la sociedad de los masones y tienen que cumplirlo. Tienen que cumplirlo, no hay otra salida. La salida es la muerte. Entonces, eh, fue planeado todo esto para poder encontrar la solución. ¿Y quién es? Estados Unidos. Qué curioso, ya ahorita ya está enviando buques vacíos para 11 buques petroleros vacíos. Se les acabaron los recursos a los estadounidenses de petróleo. Obviamente está succionando lo de México. Y lo dirán.
también. Pero, oye, se le estaba escapando a Venezuela. Hay que succionar el petróleo de ahí, pero hay que quitar este tirano que ya se salió de control. Pero todo fue un montaje. Como lo he mencionado anteriormente, fue un montaje. Es bien estructurado, pero con bastantes defectos. Como siempre, son muy torpes para hacer este tipo de montajes, como cuando ha ocurrido otros ataques terroristas, cometen errores. Usan actores y camarógrafos que cometen errores en la edición, en la fotografía, en la grabación. Y muestran a un Maduro muy contento, muy feliz, pues ya cumplió su objetivo, ¿no? Pero muchos aplauden el hecho de que hayan arrestado a un tirano, pero entró alguien peor, el que habla como dragón, dice la Biblia. Y, y por otro lado, este, no importa, creo que sí, Maduro fue un tirano, pero esto no es motivo para que Estados Unidos pueda invadir a una nación. Tenía que llevarlo a consenso al Senado, ¿ok? Solamente el presidente puede tomar decisiones de emergencia cuando se trata de guerra, asuntos de guerra inminente, que ya estalló, se declaró la guerra y él tiene que tomar decisiones. A veces no se pueden reunir ya en el Senado, pero tiene que tomar decisiones como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Pero en este caso, esto llevó tiempo, ¿verdad? Lo cocinaron muy bien. Así que tuvo que haberlo llevado a la Cámara de Senadores, no lo hizo, según lo están acusando de desacato y bueno, es todo un show, todo un show. Todos republicanos y demócratas duermen en la misma cama, es lo mismo. Entonces, ya estamos viendo los resultados. Pero, ¿cuál es el propósito final? Se preguntarán. Vamos al grano. Deja de estar rodeando esto. Bueno, el propósito es imponer una religión mundial, un solo sistema económico desapareciendo el dinero efectivo. Esta religión no le va a quitar el nombre a los testigos, a los mormones, bautistas, no, van a seguir conservando su nombre, pero su fundamento, su doctrina fundamental habrá cambiado para siempre. Todas han ido cambiando poco a poco, hasta los adventistas. Hay una infiltración jesuita en todas y cada una de las religiones, específicamente en los adventistas que tienen un mensaje que viene de Dios, pero no lo viven. O sea, no poseen la verdad. Tienen un mensaje que no pueden vivir, que no lo han logrado, no lo han cumplido. Y van a imponer una ley dominical, un día de descanso dominical. Am, Estoy seguro que han escuchado de la muerte de Charlie Kirk, un activista político religioso, que supuestamente ya muerto, pues ustedes dicen que fue un atentado terrorista. Conociendo a los Estados Unidos, la verdad, ese supuesto atentado de Trump es, fue también un montaje. ¿Cuál era el propósito? Bueno, dice al final, es que Dios me salvó, por lo tanto, Dios tiene un propósito para mí, es devolver América a la iglesia. Eso es todo, ese era todo el propósito, ¿no? Pero hay que, tiene que pasar por todo un show, todo un montaje vergonzoso. Digo vergonzoso porque abusan de la confianza de los estadounidenses porque hay gente noble. Hay mucha gente noble dentro de los estadounidenses, incluso católicos. Amo a los católicos. Aborrezco a sus líderes y la trampa que les han tendido. Y Charlie Kirk supuestamente escribió un libro, nunca habló de él, ¿no? Que se titula Stop in the Name of God, que hay que honrar el Shabbat que va a transformar nuestras vidas. Curiosamente, ya de muerto lo publicó. Bueno, detrás de todo esto está la Heritage Foundation, The Heritage Foundation, Proyecto 2025, dirigida por Kevin David Roberts, un jesuita. Él subió a Trump a poder. Cuando digo él, no me refiero específicamente a su persona,
sino Él es una representación nada más, una figura al frente. Detrás de Él está el Estado profundo, manipulando todo esto, financiando todo, todo, todo. Ellos no son los pensadores, ellos no son los que determinan o deciden, ellos solo son marionetas, son fichas, son peones en el ajedrez. Así que este libro que habla del Shabbat y que seguramente no se refiere al séptimo día sábado, al séptimo día como sábado, no se refiere a eso, sino que el Shabbat para ellos es el día de reposo y puede ser cualquier día. De hecho, desde la mayoría de los cristianos en Estados Unidos saben, entienden que el día de reposo es el domingo. Incluso lo dijo Kirk cuando estaba en vida, ¿no? Que para él ese era el día de reposo, pero él se refería no al séptimo día sábado, séptimo día de la semana, ¿no? Al, al domingo, primer día de la semana. Entonces, resulta que ahora se vuelve religioso de Estados Unidos. Eh, el, el antiguo Santo Oficio, que fue la Santa Inquisición, que fue la herramienta de Roma papal para matar a más de 300 millones de personas a nivel mundial en ese tribunal, que después del Concilio Vaticano acordaron cambiarle el nombre y ahora se llama el Dicasterio de la Fe, de la disciplina de la fe, aunque internamente se sigue llamando Santo Oficio. Entonces, ¿quiénes lo dirigen? Cardenal Dolan y el obispo Barron, que tienen una oficina en la Casa Blanca desde hace años. Además de ocupar un curul en la Cámara como un embajador de Roma, del Vaticano. Es toda una ciudad, ¿no? Tiene su propio ejército, su propia policía, su propia moneda. Tiene senadores y tiene diputados que son obispos y cardenales. Entonces tiene el primer ministro, que es el papado, muy inteligentes, astutos, porque entraría a los países que no lo aceptan como líder religioso, pero sí tendrían que aceptar como primer ministro de una nación, el Vaticano. Así que, ah, pues Jonathan Berry es el abogado de la ley dominical. Él tiene que presentar este proyecto ante el Senado muy pronto. De hecho, ya está hecho, ya está escrito. Y ahí tiene que, primero a través de la oficina del trabajo, eh, y luego tiene que pasar por el departamento de comunicaciones, perdón, de educación, a la cual están sujetas las religiones. Es así como trató de pasar en mayo de 1888 a través del senador Henry Blair. Muy astutos. Por cierto, la mamá de David Rockefeller, que fue es una de las familias de la nobleza negra, que donó el terreno y ayudó a financiar, junto con los Rothschild, el edificio de la ONU. Qué interesante, ¿verdad? Ellos están detrás de todo esto. Así que la mamá de David Rockefeller am, levantó un movimiento de madres en pro de los valores morales en Estados Unidos. El Comité Pro Temperancia Cristiana, en la cual estaban en contra de pues, la producción de vino, de licores, era ilegal, y eso estaba destruyendo la moralidad en los Estados Unidos. Por lo tanto, había que levantar la moral. ¿Cómo? Enviando a todas a la iglesia. Cuando una religión o un poder civil obliga las conciencias, lo único que va a conseguir son hipócritas. Dios respeta el libre albedrío. En asuntos de conciencia no debe haber mayoría ni en un senado ni en una religión. Dios nos respeta ese libre albedrío, que podamos adorar de acuerdo a los dictados de nuestra conciencia. El Estado puede corregir la violencia, la- la- el crimen, pero la conciencia es algo muy personal, algo muy personal. Es el mayor don que Dios nos ha dado, que cada quien decida de acuerdo a los dictados de sus conciencias, de sus convicciones morales. Pero Satanás es el que viene a obligarnos, ¿no? Yo le pregunto, yo le digo a muchos, ¿por qué, si no le crees a Dios que el sábado es el día del Señor y que se va a imponer un día domingo, pues créele al diablo? ¿Por qué tiene tanta prisa de utilizar el Estado al poder civil, que no es la primera vez,
para imponer un día de descanso obligatorio. Y ya empezaron a través de la Cámara de Comercio, lo que han aprobado ahora es que se le tiene que pagar el doble, hasta el triple en algunos casos, a las empresas, perdón, a los empleados que trabajen el domingo. Y así va a ser poco a poco. En Argentina hay algunas provincias en las cuales se ha aprobado esta ley dominical en la cual se tienen que cerrar todos los negocios, todos los comercios, el día domingo. Primero empieza con sanciones, multas y después cárcel y hasta confiscación, el desobedecer las leyes del Estado. Eh, el punto aquí que estaba hablando de la Constitución y que de pronto me desvié porque hay mucho que compartir, mucho que expresar con ustedes. Espero que ustedes estén anotando y puedan investigar, que no me crean. No me crean, no soy ninguna eminencia, soy el más simple de los seres humanos. Y, pero siento que mi obligación como cristiano es despertar conciencias, porque Dios nos presta la vida. Así que la Constitución Política, voy a ir más rápido, les presenté la Constitución Política y el Código de Derecho Canónico, en realidad es el mismo lenguaje, sobre todo en temas de la personalidad o personería jurídica. En, en México, cuando fueron expulsados los jesuitas, nunca entró un papa, sino hasta después de 1991, cuando, incluso, ¿saben qué? Esto está en la Biblia, en Daniel 11:40. El rey del sur, que son los masones, Napoleón, masón, le pegó al Papa Pío VI, lo arrestaron, murió, restauraron otra vez la orden de los jesuitas y ahora viene con más fuerza. Fue herido de muerte nada más, pero pronto se recuperaría. Poco a poco se fueron recuperando a través del control de la economía mundial, de la educación, y pues ya tienes al rey del norte ahí mismo, que es Juan Pablo II, que pasa con navíos, con caballos, con carruajes, y llega. Esto nos recuerda a 1991, la perestroika, Gorbachev, expresidente de la URSS, que se apoya en Juan Pablo II, la Santa Alianza, porque se unió con Estados Unidos, con Ronald Reagan, y entonces terminan con el muro de Berlín, la Guerra Fría. Fíjense nada más, los jesuitas inventaron el socialismo. Y ahora se inclinan al capitalismo, cuando Juan Pablo II dice, no, el capitalismo es lo mejor, y fíjense nada más, tesis, antitesis, y al final la síntesis dice, no, nuevo orden mundial, hay que desaparecer toda la economía mejor. Ah, ocurre eso en 1991, incluso pasa hasta tierra deseable. Muchos dicen es que es Israel. No, Israel dejó de ser tierra deseable en el año 34 cuando se cumplen las 70 semanas y apedrearon a Esteban hasta ahí. No quedó piedra sobre piedra en el año, después del año 70 no quedó piedra sobre piedra. Por cierto, ¿quiénes son los que habitan Israel? Bueno, son házaros, otra historia. No pertenecen a las 12 tribus de Israel. Dice Pablo en Romanos 2 y Romanos 9 que es israelita o judío el que nace, no es que nace en el territorio, sino que lo es por el Espíritu, según la promesa dada a Isaac. Bien, entonces, este, avanzando un poco más acerca de lo que es el papado, Juan Pablo II también en tierra deseable es Estados Unidos. Ahora, porque ahí nació en 1844 el mensaje de los tres ángeles, una amonestación a un mundo en rebelión. Apocalipsis 14 del 6 al 12, es impresionante. Descarguen el libro El conflicto de los siglos, por favor, descarguen el libro El conflicto de los siglos. Es una historia impresionante. No habla de religión, no hace proselitismo religioso para nada, ni político, ni nada. ¿Ok? Este, da fechas, lugares, nombres, eventos. Es impresionante. Te lo recomiendo. Descárguenlo antes de que lo vayan a quitar. Así que también entró en México por primera vez el Papa Juan Pablo II. Y por órdenes de él, a Salinas de Gortari, al expresidente en turno, en la década de los 90, se establece la Ley Federal de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en la cual lo que quería la iglesia era recuperar todo lo que antes mencioné, que se les había confiscado durante las leyes de reforma. Pues ahora lo tendrían que recuperar sin disparar ninguna bala, sonó todo a través de la economía. No hay presidente, no hay ministro, no hay gobernante en este mundo
el Papa no lo autoriza. Todos tienen que pasar por la aprobación papal. Y si no, se las verán muy duras con el Fondo Monetario Internacional, con la Banca Mundial, con leyes contra Estados Unidos, se van a encontrar en graves problemas. Así que todos tienen que pedir permiso al Papa. ¿Quién va a gobernar? Igual que en la Edad Media. Ya retrocedimos. Eh, por lo tanto, se establece la personalidad jurídica, en la cual, muy astutos, se ordena a Salinas de Gortari de establecer una ley federal de asociaciones religiosas y culto público. Y aquí tengo el librito, a ver si lo logran ver. Quizá hay mucha luz. Bueno, gobernación, ley de asociaciones religiosas y culto público. Miren la primera mentira que dice aquí. Dice en el prólogo, a ver, vamos a ver. Ok, artículo primero, ya desde artículo primero. La presente ley fundada en el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias. Primer mentira. Ya cuando empecé a leer eso dije, ya empezaron sus mentiras, jugando el juego de palabras. Ok, si está fundada en el principio histórico, separación iglesia del Estado, ¿por qué haces esta ley religiosa? ¿Se dan cuenta lo ilógico que son? Bueno, no hay persigo que no, el que no quiera ver. Y luego, es una serie de requisitos que no vamos a entrar en detalle por hoy, sería el siguiente tema, si Dios lo permite y ustedes tienen la voluntad, porque es un tema profundo que no quiero cansarlos. Ya creo que es suficiente información, pero ahí vamos a quedar. Les voy a mostrar con la constitución política y estas leyes y cómo han torcido, basado en el Código de Derecho Canónico, ¿ok? De la única manera de que Roma recuperara otra vez el territorio nacional, como el 80% del territorio nacional con papel en mano, con huellas dactilares de los indígenas, y todo lo que les confiscó, ahora lo recuperaron a través de esa ley. Porque antes los templos decían, las catedrales, propiedad federal. Ahora dice, ya es propiedad privada. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que hablar mucho acerca de esto porque todas las religiones se fueron a registrar como asociación religiosa y gustosamente ponen en sus paredes ahí, iglesia reformada, iglesia no sé qué, iglesia adventista, SEGOV, Secretaría de Gobernación, y ahí ponen la clave. Es que Dios dijo que obedezcamos a los gobiernos. Sí, pero en asuntos de conciencia es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya entraremos en detalles sobre este tema, solamente quería hacer un pequeño esbozo, y perdón si me prolongué, trataré de ser más breve, pero investiguen todo esto y no pierdan de vista estos temas que vamos a estar grabando en este Ministerio Juicio Investigador con el propósito de despertar conciencias. Que la paz del Eterno les guíe y les guarde.